Saludos, estimados estudiantes de la Facultad de Medicina. Vamos a tener nuestra clase virtual de química repasando para el examen. Vamos a iniciar trabajando sobre las fórmulas del número de moles. ¿Recuerdan la fórmula? ¿Cómo calculamos el número de moles? Que es la masa sobre el peso molecular. Recuerden que les indiqué la semana pasada que hay muchos textos que ese peso molecular lo ubican como masa sobre masa molecular, molar. Cualquiera de esas fórmulas podemos utilizar. Así que recordemos también que juntamente con esta fórmula yo puedo despejar. Por ejemplo, si quiero despejar la masa, el peso molecular pasa a multiplicar al número de moles. Por lo tanto, la ecuación me quedaría moles por peso molecular. ¿De acuerdo? Ahí tenemos dos variables que podemos calcular tanto como el número de moles como la masa de la sustancia que estamos estudiando. Así que, pilas puestas, vamos a resolver algunos ejemplos. Para tal efecto debemos de recordar lo siguiente. Un mol, por ejemplo, de agua equivale, ¿recuerdan a qué equivale en gramos? La semana pasada lo estuvimos calculando. 18 gramos de agua. Y ahora les voy a mostrar la relación que tiene con el número de Avogadro. ¿Ve? Entonces, y un mol de agua equivale a 6.023 por 10 a la 23, 10 a la 23 en notación exponencial, 10 a la 23 molécula. Este es lo que le vamos a llamar nosotros el número de Avogadro. ¿Cuál es el número de Avogadro? Este que les estoy encerrando en amarillo. Ese es el que siempre van a usar. Ese número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23. Si estoy hablando de un átomo, entonces usted le va a escribir átomo. Si estoy hablando de una molécula, ahí átomo. Puede llevar también la unidad molécula, si estoy hablando de un compuesto, ¿verdad? Que es una molécula. Y si estoy hablando de aniones y cationes, voy a sustituir las palabras anteriores por partículas. Partículas que nosotros vamos a estar estudiando. ¿Estamos claros? Cualquiera de esas partículas. Entonces, vamos a trabajar. Un mol de agua, 18 gramos. Por ejemplo, si tuviésemos un mol de cloruro de magnesio, por ejemplo, un mol, encontremos, ¿cuánto es un mol de cloruro de magnesio? Para eso nos tenemos que ir a la tabla periódica, ¿verdad? En la semana anterior les dejé el link de la tabla dinámica, ¿lo recuerdan? Y entonces de ahí vamos a extraer los pesos del magnesio, pesos atómicos del magnesio y el cloro. Bien, tenemos los pesos respectivos del cloro y tenemos el peso del magnesio. Entonces yo les voy a solicitar que utilicemos y configuren su calculadora. Configuren su calculadora con FIG2. Bien, FIG2. Ya saben que eso se los expliqué en la video clase de la semana pasada. Entonces, con FIG2 vamos a trabajar con esas dos decimales. Aquí tenemos el cloro. El cloro está presente 2 átomos. Entonces, tendríamos que el cloro sería igual, tenemos el cloro, tenemos el magnesio, para encontrar el peso molecular. Entonces tendríamos aquí, tengo 2 átomos de cloro por 35.45.
Entonces eso nos da el siguiente resultado. 3545 por 2, 7090. 7090. Luego el magnesio tenemos un átomo de magnesio. Observen el subíndice que está aquí. Un átomo de magnesio por su peso atómico, que sería las primeras dos cifras, 24.31, porque recuerden que este 0,5, al escribirlo en dos cifras, ustedes lo pueden escribir en la calculadora. La calculadora te lo va a redondear a 24.31. Escríbalo, 24.3005, y le va a dar 24.31 como resultado. 24.31. Sumamos y ahí vamos a tener el peso molecular del cloruro de magnesio, que sería 24.31 más 70.90, nos da un resultado de 95.22. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el peso molecular de un mol de cloruro de magnesio pesa 95.22, y usted escribe gramos por mol y le escribimos de qué son, de cloruro de magnesio. De cloruro de magnesio. Y recordemos que esta masa que nosotros tenemos aquí equivale a ¿cuánto? Al número de Avogadro, que es constante, 6.023 por 10 a la 23. Esto es una molécula, entonces usted va a escribir aquí moléculas. Y ya tenemos ahí esa relación. ¿Estamos de acuerdo? Con respecto al número de Avogadro. Ahora, si yo les pregunto cuántos moles, que es el próximo ejercicio que vamos a resolver, y viene una situación así, veamos el ejercicio. La situación, ¿cuántos moles están contenidos en 100 gramos de cloruro de magnesio? ¿Qué es lo que vamos a hacer, estimados estudiantes? Sencillo. ¿Recuerdan la fórmula del número de moles? Número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Y estamos hablando del cloruro de magnesio. Nosotros ya sabemos cuánto es el peso molecular del cloruro de magnesio. ¿Cuánto nos dio? 95.22. Ese es el que vamos a utilizar aquí. La masa ya nos la dan 100 gramos. Usted divide 100 gramos sobre el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular? Nuevamente les recuerdo, 95.22. 95.22 gramos por mol. ¿Qué se nos cancelan aquí? Los gramos, y me quedan los mol. Luego dividimos 100 entre 95.22 y nos daría como resultado 1.05. Entonces, número de moles del cloruro de magnesio es igual a 1.05 moles de ¿qué? De cloruro de magnesio. ¿De acuerdo? Miren qué sencillo. Ahora veamos una situación donde como dato nos brindan el número de moles y desean la masa molecular. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular, observen, calcular la masa
la masa de 10 moles de agua. ¿Ves? Perfecto. Entonces, ¿recuerdan a qué era igual el número de moles? A masa sobre peso molecular. ¿Ya? Entonces, pero nosotros queremos despejar la masa, esa que tenemos ahí. Entonces nos quedaría masa es igual, esto está dividiendo, pasa a multiplicar número de moles por el peso molecular. Peso molecular. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Ya nos dan que vale 10 los números de moles. Este lo vamos a sustituir aquí. Y nos quedaría que masa es igual al número de moles por el peso molecular. ¿Cuántos moles tenemos de agua? Masa va a ser igual, tenemos 10 moles de agua. ¿Por cuánto es el peso molecular del agua? ¿Lo recuerdan? 18 gramos por mol. ¿Y de qué peso estamos hablando? Del agua. Entonces, masa es igual 10 por 18, 180 gramos. ¿Y cuál es la especie que estoy estudiando? El agua. ¿De acuerdo? Ahora veamos el siguiente ejemplo utilizando el número de Avogadro. Recuerden que este 18 gramos de agua equivalen a 6.023 moléculas de agua. Entonces, para hacer más sencillo la comprensión del número de Avogadro, fíjense bien lo que vamos a hacer. Sencillo. Entonces, usted va a hacer un triángulo. ¿Y qué va a ubicar en el triángulo? Dentro del triángulo vamos a ubicar el compuesto que nosotros estamos estudiando. Miren, por ejemplo, el agua. Aquí ubiquemos su peso. ¿Cuánto pesa el agua? Porque es una molécula. 18 gramos. Los 16 gramos de oxígeno más los 2 de hidrógeno, 18. Esto equivale a un mol. ¿Y a qué equivale? Al número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular el número de átomos en base a esa información. Veamos el siguiente ejemplo, que sería, tenemos la situación, cuántas moléculas de agua existen en 28 gramos de agua. ¿Ve? Entonces nos dan los 28 gramos. Entonces sencillo, vamos a sacar el número de moléculas. Entonces aquí va a ser igual el número de moléculas. Fíjense bien, lo vamos a hacer con el número de Avogadro. Esto va a ser igual. Ya sabemos que en 6.023 por 10 a la 23 moléculas contienen ¿cuánto? 18 gramos. Eso lo vamos a multiplicar por ¿cuántos gramos nos están planteando aquí? 28 gramos. Cancelamos los gramos y nos va a dar el número de moléculas. Entonces eso va a ser igual, notación científica, 0.023 por 10 a la 23 moléculas por 28 entre 18.
6.023 por 10 a la 23 por 18 por 28 entre 18. Eso va a ser igual a 9.36 recuerden en la notación científica utilizar dos dígitos después de el punto. Haciendo el ajuste aquí en mi calculadora da 9.37 por 10 a la 23. Debemos de ajustar correctamente las calculadoras porque recuerden que ustedes van a digitar esta respuesta. Y entonces el número de moléculas sería igual 9.37 por 10 a la 23. Y te lo voy a escribir en otro color. Por 10 a la 23. ¿Estamos claros? Por 10 a la 23 moléculas de agua. Bien, mis estimados estudiantes, estos conceptos y los estudiados la semana pasada, más lo que vamos a trabajar en la clase en línea, y con eso podríamos hacer el consolidado para estar preparados para el examen parcial de esta semana. Les deseo lo mejor, espero verte en la clase en línea de esta semana entrante y hasta pronto.